Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Varanasi, Corazón Espiritual de India, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online organizadas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales. Con esta actividad queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con esta actividad, queremos contarles que este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivirlo o lo compartan con otras personas que puedan también estar interesados en esta temática. Durante el webinar vamos a tener la posibilidad de responder las preguntas que ustedes nos compartan, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a enviarnos todas sus preguntas, comentarios e inquietudes. Si nos acompañan por Zoom a través del espacio de preguntas y respuestas, y si nos acompañan a través de Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Para iniciar con esta actividad queremos presentarles a nuestro panelista invitado, el profesor Marco Bonilla, quien es politólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario, es montañista, docente, periodista y fotógrafo. En su luna de miel visitó Varanasi, ciudad india que lo sedujo desde el primer instante, y por esa razón el día de hoy nos trae una serie de imágenes que tendremos la posibilidad de ver en esta actividad. Profesor Marco, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para iniciar entonces con este evento. Muchas gracias, Estela. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde bogotana fría y cargada de humedad. Hoy vamos a viajar a Varanasi, que es el corazón espiritual de India, tal como es el título del conversatorio. Mi nombre es Marco Bonilla, soy politólogo, también hago ese campo un poco incierto de las ciencias sociales que son los estudios culturales. Soy montañista y fotógrafo. Es un título muy poco impresionante porque de alguna forma todos los que estamos en este conversatorio somos de una u otra manera fotógrafos. Las tres cosas, el estudio de la cultura, la fotografía y las montañas me llevaron a lugares que nunca pensé visitar de niño. Quería compartirles algunas de estas imágenes. Pues comencé mi vida como fotógrafo aquí en la cordillera de los Andes, en los nevados de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia. De ahí inevitablemente pues salté al Himalaya y me llevaron las montañas inevitablemente a India. Aquí tenemos algunas imágenes de nevados en Irán, como el Damavand. Tuve la fortuna de estar muy cerca de Chechenia, escalando el monte Kazbek. Tenemos aquí algunas imágenes de los Andes y del Himalaya. Pero más que el paisaje de las montañas, aquí tenemos una imagen del Huayna Potosí en Bolivia, un cementerio minero en las faldas del Huayna Potosí. Más que el paisaje de las montañas, lo que a mí me gusta de viajar y de la fotografía, pues es la gente, los retratos de la gente, de su vida, de su modo de vida, de su cultura. Siempre que bajo de las montañas me encuentro con la gente, con las comunidades, con la sociedad, con el modo de vida de cada cual. Creo que lo mejor de subir una montaña no es tanto la ascensión, sino la bajada, bajar a los pueblos, tomar una cerveza o la bebida fermentada local y con una sonrisa pedir permiso para disparar la cámara fotográfica. Esta es una foto, perdón, la anterior, de una niña en Katmandú, Nepal, donde hay algo de eso que Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo francés, llamaba el momento decisivo. La niña abre la puerta y pude disparar la cámara. El retrato es, por lo tanto, miremos este hombre en Jaipur, ya entrando a la India. El retrato es, por lo tanto, el género en el que me siento más cómodo. El retrato resulta de una sumatoria de las cualidades emocionales que tiene la luz
y las cualidades emocionales que también tiene el rostro humano. Me siento cómodo en el retrato porque el retrato me parece que es el género que permite ese encuentro con el otro, con aquellos que habitan en las antípodas de lo que nosotros consideramos normal. Permite ese acercamiento a personas que rezan a dioses que tienen otros nombres, que bailan al ritmo de, de otros ritmos, que bailan al compás de otros ritmos, que comen cosas absolutamente diferentes de lo que nosotros consideramos normal o incluso aceptable. Eh, Creo, como pensaba el fotógrafo ibaguereño Hernán Díaz, que la fotografía de retrato tiene que ver con la tragedia, con el hecho trágico de que somos la única especie que no solo muere, sino que sabe que va a morir. Somos los únicos seres de la naturaleza que tenemos esa conciencia y esa realidad nos impulsa a un anhelo de trascendencia, a dejar pues, una huella que nos eternice en la vida, que eternice la vida nuestra y de los otros, los momentos efímeros de nuestra vida. El retrato, decía Hernán Díaz, pues refleja esa lucha atroz por eternizar lo que inevitablemente es perecedero, por detener ese proceso inexorable de destrucción al que todos los seres marchamos sin remedio. Este es un retrato de una señora a la entrada de un templo en el norte de India, en lo que llaman allá West Bengal Hills, en Darjeeling, que es una zona productora de té muy famosa de India. Para hacer un retrato se necesita, digamos, más que inspiración, algo de suerte, pero sobre todo empatía. A diferencia de otros géneros fotográficos como el paisaje, donde solo se requiere de una sola, de una sola persona, el fotógrafo, pues en el retrato se requiere de dos personas. Es inevitablemente una negociación, un intercambio emocional entre sujeto y objeto, entre fotógrafo y sujeto a fotografiar y cuyo resultado de esa negociación pues finalmente es el retrato que refleja el rostro, pero también cuando se tiene suerte la personalidad del sujeto a retratar. Para hacer el tipo de fotografía que a mí me gusta, se requieren grandes dosis de empatía para establecer esta relación, esto que en antropología se llama rapport, con personas que no hablan mi lengua y que viven a grandes distancias en el espacio y también en el tiempo, que viven en otros momentos que no es la modernidad tardía en la que vivimos nosotros. Em, la cámara, pues en ese sentido es el instrumento, y eso lo sabían los antropólogos de principios del siglo XX, la cámara es el instrumento sine qua non para poder romper esas distancias. El retrato, por tanto, tiene la virtud de revelar lo que no vemos a simple vista. Como esta es una vendedora de ajos en Darjeeling, también en el bazar de Darjeeling. El retrato pues, tiene esa cualidad de mostrar ese misterio que anida en cada uno de nosotros. Revela la humanidad compartida, es humanista por vocación, su norte es el contacto con el otro, que es un otro que al mismo tiempo pues finalmente es igual a mí. El retrato nos revela esa humanidad compartida yo no disparo a gente famosa o políticos o guerras o eventos, no soy un fotógrafo, digámoslo, acontecimental de pues, eventos que cambian la historia, como la historia de la fotografía Robert Capa, fotógrafos de guerra como Don McCullin, Sebastián Salgado. Yo lo que hago es tomar retratos de gente corriente haciendo cosas corrientes. En ese orden de ideas, pues trato de encontrar lo ordinario, lo extraordinario en lo que resulta ordinario. Esa es al fin y al cabo la magia de la fotografía, extraer un trozo de la realidad y convertirlo en algo extraordinario, en algo diferente, en algo dotado de un nuevo significado. En ese sentido, el retrato revela no tanto el rostro de una persona, sino su alma. El gran fotógrafo Yusuf Karsh, que tal vez es el fotógrafo que tomó el retrato más conocido de Winston Churchill, decía que hay un momento muy breve en el que todo lo que hay en el corazón, en la mente y en el alma de una persona se revelaba en su gesto, en su rostro, en su pose, en la forma como pone las manos. Ese era el momento en el que él se enfocaba para retratar, ese momento decisivo, digamos, esa ventana al alma,
que en algún momento se abre para el fotógrafo que tiene la paciencia o la virtud, no lo sé, yo creo que es más cuestión de paciencia para encontrar o para que llegue ese momento donde se revela lo que hay en el corazón, en el cerebro y en el alma de una persona. Para Yusuf Karsh, dentro de cada hombre y cada mujer hay un secreto por revelar y pues él afirmaba que ese era su trabajo, revelar ese secreto. El día de hoy pues, les traigo algunos de esos retratos, de esos secretos que pude captar con mi lente en una de las ciudades más mágicas y cargadas de significado del mundo, Varanasi, el corazón del mundo hindú, sagrada para centenares de millones de hindúes dentro y fuera de la India. Ustedes saben, el hinduismo no está contenido en la India, hay una enorme diáspora india en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, una comunidad considerable aquí en Colombia. Gracias al colonialismo y a las condiciones propias de la globalización, pues los ingleses llevaron una cantidad considerable de población india a islas del Caribe, como Trinidad. 40% de la población de Trinidad, que es muy cerca de Venezuela, es india. Cuando en Trinidad se da la abolición de la esclavitud, pues los hacendados llevan por mano de obra de la India para suplir en las plantaciones. En islas como Mauricio, Fiji, hay poblaciones grandes de hindúes, gente de la India, musulmanes, hindúes, pero como estamos hablando hoy, vamos a hablar primordialmente de hinduismo, pues Varanasi es el corazón espiritual, digámoslo así, como la meca, el mundo, el centro del mundo espiritual para millones de hindúes en todo el mundo. Varanasi es una golosina visual, es digamos, un paraíso para un fotógrafo. Representa un ataque a los sentidos por todos los flancos, eh, aromas, sabores, texturas, sonidos, pero sobre todo imágenes. En ese sentido, pues, Varanasi es una ciudad que para un fotógrafo se queda prendida en la retina para siempre. Desde siempre Occidente ha representado a India como un espacio donde habita el maravilloso, una especie de reino del realismo mágico, el más puro estilo García Marquiano. A lo largo del tiempo, India ha seducido la mente de Occidente, desde Alejandro Magno, y trató de conquistarla y llegó hasta el Punjab, los musulmanes mogoles, los franceses, los portugueses, que fueron los primeros europeos en llegar a la India, el Imperio Británico. Este país, el país de las especies y del Bangladesh y la India, ha representado lo exótico, lo místico, lo maravilloso. Echar un vistazo al arte, a la literatura, al cine, pues vemos como prima esta visión, digámoslo así, exaltada de la India. Eh, Como, digámoslo así, un poco orientalista en términos de Edward Said, que criticaba, digamos, esta forma exótica de mirar y de construir una realidad diferente a Occidente que se llamaría Oriente y de la cual formaría parte de la India. Porque como toda sociedad, India tiene dos caras. Es al mismo tiempo una sociedad espiritual y materialista, moderna o posmoderna y milenaria, sagrada y profana, religiosa y mundana. No hay forma de definirla porque India es multiforme y polisémica. Es como la diosa griega Janus, Ano, se le representa con una cabeza mirando hacia atrás y otra adelante, o como estos dioses griegos eh, cuya iconografía pues son múltiples cabezas y mirando cada una a diferentes direcciones, pues un poco así es la India. Es una sociedad firmemente anclada en el presente, llamada a convertirse en la tercera potencia mundial en muy pocos años, incluso ya podemos hablar de meses, pero que mira todo el tiempo hacia un pasado que no se extingue nunca, un pasado que se vive, se toca, que es palpable en cada pueblo, en cada villorrio del país, y que está relacionado pues con esta religión
de más de 4.000 años, que es el hinduismo. La India es excepción hecha probablemente por Irán, el país que más atrás en el tiempo puede rastrear pues, sus raíces, su genealogía. Eh, Junto con Irán, digamos, son los países con más memoria del mundo. Pero al mismo tiempo es una sociedad que mira con firmeza al futuro, un emporio tecnológico latente en ciudades como Hyderabad o Bangalore, un país que desarrolla tecnología de punta en biomedicina, cibernética, software, ingeniería aeroespacial, ya forma parte del club selecto, perversamente selecto del club de los países que tienen arsenales nucleares, pero también ha llevado con éxito una misión a Marte, una potencia farmacéutica, lo cual se puso a prueba en esta pandemia, donde India pues, ha salido muy bien librada gracias a que tiene un poder farmacéutico considerable y pues es el tercer productor de productos farmacéuticos del mundo. Pues de lo que hablamos es de un país diverso, extravagante, simultáneamente extravagante, pero al mismo tiempo similar, habitado por 1.300 millones de personas con más de 200 lenguas y dialectos, lugar de nacimiento de 4 grandes religiones. India pues no puede ser descrita en una sola palabra, en una charla y ni siquiera en 1.000 tratados. Es una zona del mundo ambigua, contradictoria, extrema, un enigma irresoluble para la mente de Occidente, una tierra de tolerancia, pero también de explosivos episodios de violencia comunitaria. Es origen, la tierra, la patria de hombres santos como Gautama Buda, Ramakrishna, Mahatma Gandhi, Guru Nanak, el fundador del sikhismo, Mahavira, miles y miles de sadhus y gurúes y santones y hombres que renuncian al mundo para iniciar una vida de peregrinación, eh, cuyo mensaje, digamos, el mensaje común de todos estos hombres es un desapego al mundo material y a las tentaciones del mundo que se considera pues una ilusión, pero al mismo tiempo un hombre en un país de una riqueza inalcanzable. Hay 9 indios en los primeros 50 lugares de la lista pues, de Forbes, la revista Forbes, los hombres más ricos del mundo. Varanasi concentra pues, toda esa ambigüedad que caracteriza al subcontinente indio, las luces y las sombras, los esplendores y las miserias de la India. Yo tuve la fortuna de viajar a Varanasi en el año 2015 y durante 2 semanas pues, hice una crónica, un reportaje de juiciosa reportería visual en esta ciudad ubicada a orillas del río Ganges. Casi todas las imágenes son a color. La India se cuenta a color. Un fotógrafo a blanco y negro ciertamente podría tomar buenas imágenes, pero yo creo que el color es parte consustancial de la cultura india. Miren los templos, miren la vida cotidiana, miren las fiestas llenas de colorido, como el Holi, es literalmente una fiesta de color, y verán por qué el color es necesario para, digamos, es parte del lenguaje visual de la cultura india. ¿Qué decir de Varanasi que no se haya dicho ya? Mark Twain estuvo en Varanasi alguna vez en un ciclo de charlas y en aquella ocasión le dijo al mundo que Benares, como también se la conoce, es más antigua que la historia, más antigua que la tradición, más antigua incluso que la leyenda. Ubicada al norte de India, a 800 kilómetros al sudeste de Delhi, 12 horas en tren. Este alucinante crisol de todo lo que es la India, pues es una ciudad que vive para la muerte. Allá se concentra todo lo que consideramos lo que relacionamos con la India. Está la esencia del país. Si tal cosa existe para los hindúes, morir en Varanasi significa tener asegurado el fin del ciclo de reencarnaciones, el fin de lo que en el hinduismo y en el budismo se llama el samsara, el volver a reencarnar, porque a diferencia de las religiones monoteístas,
las tres grandes religiones monoteístas donde el renacer es un anhelo de la vida, pues en la India y en las religiones dármicas el renacer es perpetuar el ciclo de sufrimiento, porque la vida básicamente es sufrimiento. Visitar Varanasi, bañarse en el río Ganges en Varanasi supone el fin de ese ciclo de reencarnaciones, que pues, es la creencia básica del hinduismo y en la cual se basa gran parte de sus actos. Además de ser la ciudad habitada más antigua del mundo de forma continua, Varanasi es una de las ciudades más sagradas del planeta, como les digo, sagrada para 1.100 millones de hindúes dentro y fuera de la India. Solo Roma o la Meca podrían pálidamente compararse con esta ciudad pues, sacra entre las ciudades sacras de la India, sagrada también para los para los budistas, perdón, porque digamos, en el imaginario budista, Buda tiene su primer discurso una vez obtiene la iluminación en Bodh Gaya. Lo primero que hace Buda es ir a Varanasi y dar un discurso sobre las verdades que había encontrado en un bosque cerca de Varanasi que se llama Sarnath. Entonces, para los budistas también Varanasi es una de las 4 ciudades santas, pero dentro ya no del budismo, sino del hinduismo existen 7 ciudades santas, conocidas en sánscrito como Saptapuri. Aquí las tenemos, Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Kanchipuram, Jain y Dwarka. Son lugares que se relacionan con el nacimiento de algún dios o de algún avatar de un dios, lugares que se consideran pues dotados de una fuerza trascendente considerable. La peregrinación a estas ciudades permite pensar a la India como una unidad. La gente recorre la India y la conoce y la piensa y la imagina, digamos, surge la comunidad imaginada de la cual hablaba Benedict Anderson. Estas peregrinaciones permiten que la gente de la India se la imagine como una comunidad o se imagine en comunión con otras personas que están haciendo también estas peregrinaciones a estas ciudades. Están perfectamente conectadas por tren y por tierra con el resto del país y todas están relacionadas con el agua, como vemos acá, como elemento, con el agua como elemento purificador y con la protección de un dios específico. Por ejemplo, se cree que el río Ganges, que pasa por Varanasi y que se extiende a lo largo de más de 2.500 kilómetros desde los 7 glaciares del Nanda Devi en Uttarakhand, 2.500 kilómetros después va a morir en el Golfo, en la bahía de Bengala. Se cree que el río Ganges, el río más sagrado dentro del hinduismo, que hace que el solo bañarse en el hinduismo asegura el fin del ciclo de reencarnaciones, se cree que nació en el cabello, del cabello de Shiva, uno de los 3 grandes dioses del hinduismo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Si ustedes miran la iconografía de Shiva, verán que siempre hay desde su cabellera surge un chorro de agua y es la representación del río Ganges. También se cree que Pushkar, un pueblo donde existe el único templo dedicado al dios Brahma, eh, eh, al lado de un lago, el lago de Pushkar, surgió cuando Brahma desde los cielos deja caer un pétalo de loto a la tierra y ahí habría surgido el lago de Pushkar. O Krishna pasó su infancia en Mathura o Brindavan, a orillas del río Yamuna, el segundo río más importante dentro del hinduismo. Varanasi viene su santidad de su cercanía de estar a orillas, en la ribera del río Ganges. Y por ser la ciudad de Shiva, el dios de la destrucción y la transformación. Dentro del hinduismo hay un concepto que es la Trimurti, y son los 3 dioses más importantes dentro del hinduismo. Por un lado, Brahma, que es el creador, extrañamente para la mente occidental, que adora la dimensión creadora de Dios. En India no se valora tanto y de los
tres grandes dioses de la Trimurti, pues es el menos venerado. Brahma, el creador, Vishnu, el conservador. Brahma crea el universo, Vishnu lo conserva y Shiva lo destruye y lo transforma. Eso es lo que en el hinduismo se conoce como la Trimurti. Eh, Como vamos a ver más adelante, pues Shiva es el dios más importante dentro del hinduismo y la santidad de Varanasi pues deviene de la cercanía con el río Ganges y de ser la ciudad del dios Shiva, no, una ciudad relacionada con el dios Shiva. De las siete ciudades más importantes del Satapuri que les acabo de comentar, la más importante es Varanasi. Es allí donde Shiva libera a los hombres del ciclo de reencarnaciones y les permite alcanzar el nirvana, terminar con el samsara y alcanzar el nirvana. Peregrinos de todas partes de la India y de fuera de India, como vemos en esta foto de esta señora, viajan a Varanasi para limpiar su karma, para bañarse en el río o para cremar a sus seres queridos, o digamos en el caso de personas que vivan lejos, como Canadá, se llevan las cenizas y si es la última voluntad de la persona, pues dejar las cenizas dispersas en el río Ganges. Eh, es un lugar, digamos, auspicioso, de buen augurio para morir, pues como les digo, morir en Varanasi, pues garantiza la moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones, de muertes y renacimientos. Varanasi está ubicada, vamos a ver este mapa. Aquí al norte tenemos Uttar Pradesh, cuya capital es Lucknow. Al este de Uttar Pradesh está Varanasi. India tiene 28 estados y aunque es el cuarto en tamaño, Uttar Pradesh al norte, límites con Nepal, es el estado más importante y más poblado de la India, con una población de más o menos 250 millones de habitantes. Es la entidad subnacional más grande del mundo. Si Uttar Pradesh fuera un país, sería el quinto país más poblado del mundo. En la parte suroriental de Uttar Pradesh se encuentra Varanasi, también conocida en la literatura como Benares y en los textos védicos como Kashi, o la ciudad de la vida. Varanasi tiene 1.5 millones de habitantes y es, además de sagrada, uno de los lugares más caóticos de la Tierra. Y tal vez allí radica su belleza. No es una ciudad apta para cardíacos. Quien visite Varanasi tiene que estar preparado para encontrar todo el espectro de lo que constituye el ser humano, desde lo más terrible hasta lo sublime. En Varanasi, los más íntimos rituales de la vida y de la muerte, lo que nosotros haríamos en privado, pues se hacen en público. Velar a nuestros muertos, cremar a nuestros muertos. Esta distinción entre esfera pública y privada, digamos que es parte de la sociedad liberal occidental. En India no es que no exista una división entre público y privado, pero la línea es diferente, la línea es un poco más difusa. Sin embargo, pues superado el impacto inicial de esta ciudad caótica, pues Varanasi va soltando sus jugos, va soltando sus aromas. Hablemos un poco de historia. Aunque la historia de Varanasi, como les decía antes, se hunde en la noche de los tiempos, se conoce en los textos védicos en los que Varanasi no es mencionada como una ciudad sagrada, como una ciudad básicamente comercial. Es después del siglo octavo antes de Cristo, después de las reformas de Shankaracharya, que organizan el hinduismo y ubican al culto a Shiva como el más importante, que Varanasi empieza a coger fuerza como ciudad espiritual, como ciudad de peregrinaciones. La ciudad pues vivió el ataque, la invasión de los musulmanes gaznavíes hacia el siglo XIV, los mogoles con Aurangzeb a la cabeza devastaron pues gran parte de los templos de la ciudad. Aunque pueda parecer una ciudad antigua, arquitectónicamente pocos edificios de Varanasi tienen más de 300 años de antigüedad. La vieja ciudad de Varanasi se encuentra junto al río Ganges y se extiende a partir del río por una red de callejones
como vemos en esta imagen de estos niños jugando cricket, que en la India se conocen como galis. Cada vez forman, pues digamos, un laberinto, cada vez se van haciendo más estrechos, hasta el punto en que si pasa una vaca no puede pasar una moto. Al principio puede uno desorientarse, pero tras un par de días pues ya se es experto en la geografía de la ciudad. Los principales puntos de referencia para propios y extraños de Varanasi son los Ghats. Es una imagen del mercado de flores de Varanasi. Los principales puntos de referencia son los Ghats, que son estas escalinatas que vemos acá, que constituyen un lugar tanto sagrado como profano. Son espacios de socialización donde propios y extraños se encuentran. Y son estos lugares fotogénicos, los Ghats. Aquí esta imagen es del el GAT de Karnataka. Son estos GATs los que le dan a Varanasi ese encanto tan particular sobre el resto de ciudades de la India, y allí radica gran parte del atractivo de Varanasi. Un viaje en bote provee una excelente perspectiva de los más de 80 GATs que se alinean a lo largo del río Ganges, pero la mejor forma de recorrerlos es caminando. La mayoría de los GATs son usados para actividades profanas, y algunas bajan al río en horas de la tarde para tomar un baño ritual, hacerse un masaje, como vemos acá, lavar la ropa, hacer yoga, obtener una afeitada, vender flores, mirar la puesta del sol, jugar cricket, eh, eh, bañar los búfalos, o mejorar el karma dándole una limosna a alguno de los miles de mendigos que hay en Varanasi. Otros Ghats, como este en Harishchandra Ghat, son usados como sitios de cremación pública. El más importante de los Ghats crematorios es Manikarnika Ghat, el Ghat de Manikarnika, donde todo hindú desea ser algún día cremado. Allí son cotidianas las procesiones de hombres cargando cuerpos cuesta abajo hacia el río donde son recibidos por una casta de intocables llamados los Dom. Los Dom están muy emparentados con los gitanos que en algún momento se cree que salieron de la India, concretamente de Rajasthan. Están emparentados con esta casta de intocables que son los Dom. Más adelante vamos a hablar de las castas, pero pues los intocables o los Dalits o los Harijans, como los llamaba Gandhi, pues son los descastados, los que están por fuera de las cuatro castas principales y son tan impuros que en algunas regiones no son solo intocables, sino invisibles. Verlos contamina. No solo tocarlos contamina, sino verlos contamina. Desde luego las cosas han cambiado mucho desde la promulgación de la Constitución en 1950, pero la casta y la intocabilidad, digamos, sigue siendo un factor en las relaciones sociales, un factor importante en las relaciones sociales de la India. Y pues los DOM son las personas que se encargan de recibir a los muertos, de manipularlos, de prepararlos para la muerte, de lavarlos en el río Ganges. Al llegar al río, los cuerpos son purificados con agua del río Ganges. Los DOM controlan el comercio de madera de sándalo y de banyan, y junto a los GATs crematorios se apilan, se acumulan grandes cantidades de madera. Se calcula el peso de la persona, promedio 40 kilos de madera cuesta, se necesita, se requieren para quemar a una persona. Y digamos la madera con la que se crema a las personas también representa las diferencias de casta que hay en la India. Mientras las personas más pudientes, esta es una foto simplemente de los maderos, no hay ninguna persona ni nada que se parezca. Antes de ponen, pues, no sé por qué están, bueno, una madera, el, mientras, perdón, las personas más pudientes pueden pagarse la aromática madera de sándalo, que además es una madera ritual. Los menos afortunados, pues solo pueden pagarse la madera de banyan, que es un árbol que crece en las orillas de las carreteras y de los ríos en la India, que es 30 veces más barata que la madera de sándalo.
A los GATS crematorios solo se permite la entrada a los hombres, quienes previamente se rapan, se rasuran la cabeza, eh, debido a que se cree que las lágrimas de las mujeres, una creencia absurda, impide la liberación del alma. Normalmente a los GATS de Manikarnika y Harishandra se le prohíbe, o se recomienda mejor la entrada, que no entren mujeres. Normalmente el hijo mayor o el hermano de la persona que ha fallecido enciende la pira funeraria. Cuando el proceso termina, se esparcen las cenizas por el río y se inicia una ceremonia que en la India se llama puja, donde se cantan banyans y se reza pues por la liberación del alma del cuerpo. Es todo un arte usar la cantidad justa de madera para incinerar completamente un cuerpo. El espectáculo de ver un cuerpo que hace minutos, horas, contenía a una persona consciente que vivía, que sufría, pues es conmovedor. El hinduismo recomienda cremar a las personas transcurridas tan solo unas horas o lo más rápido posible después del fallecimiento. Se cree que el fuego no solamente purifica, sino que libera al alma. El otro GAT importante de las cremaciones que se usa para cremaciones es Harishandra GAT, donde esta casta de DOMS ha mantenido un fuego de forma continua y sin extinguirse desde hace 4.000 años. Es increíble cómo esta casta de intocables, de esta casta despreciada dentro de la India, pues finalmente es la casta que conserva el fuego sagrado, con la cual que ha venido ardiendo desde hace 4.000 años, lo cuidan mucho, no se puede apagar. Cuando el río Ganges amenaza subir de nivel, ellos saben cómo trasladar el fuego a instancias más altas y es el fuego que ellos cobran y que ellos controlan, con el que se encienden todas las piras funerarias en la India. Un dato revelador es que en Varanasi es cremada una persona cada 5 minutos, 24 horas al día. En Varanasi, por tanto, el tema del fuego y de quién controla el fuego es de importancia capital. El fuego tiene una importancia y una fuerte simbología para el hinduismo, es el color de la pureza, es el color de la renuncia, es el color de los santos, de quien está en posesión de sus propias emociones, de quien es señor de sí mismo, en sí, en suma, es el color del nirvana. Los brahmines, que es la casta sacerdotal, y los textos sagrados, no ordenan o no dicen que los cadáveres deban ser incinerados con madera. Se recomienda, simplemente se dice que los cuerpos tienen que ser incinerados, y aunque muchas personas siguen encontrando resistencias fundamentadas en la religión para ser cremadas en hornos eléctricos, pues la industria de los crematorios eléctricos es una de las industrias que más rápido crece en la India, y en esta época de pandemia, a pesar que a India le fue muy bien, pero los hornos crematorios fueron una opción para muchísimas personas. Son más eficientes, cuestan menos, no contaminan el aire y se evita el uso de madera. Como les decía, se requieren entre 40 y 50 kilos para quemar un cuerpo. Multipliquen esto por el número de hindúes que hay en la India y pues la escala de la deforestación a la que se enfrenta el país por el tema de las costumbres funerarias del hinduismo, pues es un tema bastante serio. La mejor hora para visitar los Ghats es temprano en la mañana o al finalizar la tarde, cuando los Ghats se encuentran bañados en una luz dorada y las personas bajan al Ganges para una ceremonia conocida como Puya. Eso que en teoría fotográfica se conoce como las horas doradas, las horas en las que los Ghats están bañados de una luz dorada, justamente en el atardecer en Ghats como el de Dasaswamet y Asi, donde fue tomada esta imagen. También es posible asistir a la ceremonia en honor al crepúsculo, en honor al fuego, en honor al agua. La ceremonia se llama el Arti, en el que se enciende fuego, se encienden lamparillas de fuego y pétalos
pétalos de rosa que son depositadas en el Ganges para que el Ganges las arrastre hacia el Océano Índico. Miremos algunas imágenes del Arti, esta ceremonia a las 7 de la tarde, 7 de la noche, eh, en Asigat, en Varanasi. No todas las personas que fallecen son cremadas en los GATS. Están exentos los niños eh, digamos, por ser puros. Según en el hinduismo, las mujeres embarazadas, los santos, los sadhus, están exentos de ser cremados. Los leprosos, las personas que han muerto por picaduras de serpiente, las personas que han perdido las manos porque que no pueden cometer ningún mal. Estas personas simplemente son depositadas en el río y el río terminan en el Océano Índico. El hinduismo recomienda no o prescribe no quemar a este tipo de personas. Una de las imágenes más, digamos que más llevo en la memoria de mi estancia en Varanasi fue padre que estaba despidiéndose de un hijo de 8 años, los menores de 8 años no tienen que ser quemados, pero se les deposita en el fondo del río Ganges. El padre llevaba a su hijo, lo bañó pues, con mucho cuidado, con agua del río. Le pagaron a un barquero y acompañado de su hermano le pusieron una losa de unos 80 kilos al niño, lo amarraron, remontaron el río arriba, se dejaron llevar por la corriente y en algún momento empujaron la losa al fondo para que la losa, el peso de la losa llevara el cuerpo del niño al fondo del río Ganges. Eh, eh, este es un sadhu. Uno de los personajes más interesantes que puede uno encontrarse en los Ghats son precisamente los sadhus. Los sadhus son ascetas, así se les llama en la tradición cristiana, personas que renuncian al mundo. En algún momento de su vida le dicen adiós a sus familias, a sus negocios, a sus asuntos, vamos a los asuntos profanos, e inician una vida de búsqueda de la comunión con Brahma. El hinduismo está basado en la creencia en que vivimos distraídos de una realidad fundamental, y es que nuestra alma, Atman, y el universo, Brahman, son básicamente lo mismo, y que la aspiración del hombre sabio pues, es encontrar esa unidad, yoga, con la totalidad. Los sadhus pues, son personas que han emprendido este camino de unión con Brahman, han dejado atrás todas las ataduras materiales para fundirse con el mundo, con el universo, con la realidad divina y viven en cuevas, en bosques, en templos de toda la India. Para ellos el mundo es una ilusión. Existen alrededor de 4 o 5 millones de sadhus hoy en día en el país y son personas tanto veneradas y respetadas como temidas. Son apoyados por los ciudadanos quienes les proveen de alimento y abrigo. Como les digo, su único fin en la vida diaria y como meta en la vida es la moksha, la liberación, la contemplación de Brahman. Se considera que es el cuarto momento en la vida de una persona. También está abierto, digamos, la forma de vida de los sadhus, aunque hay que decirlo, hay más sadhus hombres que mujeres. A las mujeres sadhus se les conoce como sattvis. Eh, la gente corrientemente se refiere a ellos como Baba. Baba es la palabra con la que se refiere en el hindi y en las religiones derivadas del sánscrito a un padre, a un tío, a un abuelo. Hay dos grandes divisiones dentro de los sadhus que siguen a Vishnu, los Vaishnavas, los shivaístas, que son devotos de Shiva, los de Vishnu, pues también adoran alguna de las encarnaciones de los avatars de Shiva, como Rama o Krishna, perdón, de Vishnu. También se cree que las prácticas de austeridad y de penitencia del sadhu ayudan a la comunidad en
quemar karma negativo de la comunidad, por eso se les apoya. Quisiera que nos detuviéramos algunas fotos de estos sadhus, de estos renunciantes que desde Alejandro Magno en adelante han fascinado la mente de Occidente. Este es un sadhu a punto de entrar al río Ganges y está a punto de ponerse el último puntito rojo en la frente con el que va a terminar un proceso de arreglo que duró más de 15 minutos. Estos son los sadhus. Este es un sadhu que ha estado 31 años en el mismo lugar, practicando yoga en ese mismo lugar, no se mueve de ahí. Este es un Naga Sadhu, que son como no son órdenes, pero es los sadhus que son más respetados. Se cubren el cuerpo con cenizas de los crematorios, viven cerca de los crematorios y recogen las cenizas para cubrirse el cuerpo. Son los más respetados y también los más temidos de todos. Los Naga Sadhus, que son muy famosos, se reúnen cada 12 años en un festival en Allahabad que se llama el Kumbh Mela, se lleva a cabo cada 12 años, es una gran congregación de los Naga Sadhus. Una característica popular del ritualismo de los sadhus es su utilización del cannabis como una forma de sacramento en línea con la creencia de que el cannabis es la planta favorita del dios Shiva. India tiene una relación muy cercana con el cáñamo, con las fibras de cáñamo y con la planta del cannabis, con las hojas del cannabis en particular. Eh, hay, hay pruebas del uso desde la civilización del Valle del Indo del cannabis. Hay referencias al cannabis en los textos védicos. De acuerdo a estos textos védicos, el cannabis es una planta, una de las 5 plantas sagradas, y en ellas vive un ángel guardián. Se cree que es la planta favorita del dios Shiva. Los Vedas hablan del cannabis como un dador de vida, un regalo de los dioses para obtener el goce, la iluminación y para perder el miedo. La planta es ampliamente usada en las fiestas en forma de una bebida que es el Bhang Lassi, una bebida altamente embriagante cuya base es la leche, y se le agregan nueces, especias, almendras, pistachos, semillas de amapola, jengibre. Algunos reemplazan la leche con el yogur o con otras bases lácteas, pero digamos la fiesta del Holi es impensable sin grandísimas dosis de euforia colectiva derivada del consumo del Bhang Lassi. Para la mente occidental resulta extraño este papel que tiene el cannabis en las relaciones sociales del país. La planta forma parte de la cultura religiosa y es además un instrumento de socialización. La actitud del gobierno de la India es mucho más laxa que en los gobiernos de Occidente con la planta. La policía no está persiguiendo, no es un delito, aunque está, digamos, en el Código Penal, no es un delito de los que los policías persigan. Eh, Dado que la planta es la favorita del dios Shiva, pues ningún policía quiere estar en la lista negra del dios de la destrucción. Entonces, pues la actitud es bastante relajada, es bastante común ver en los lugares públicos a los amigos, grupos de amigos compartiendo estas pipas de arcilla que se llaman chilums, como vemos acá este sadhu. La región de Manali en la India es la principal región productora de cannabis y la que más provee de cannabis al resto de la India. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, profesor, tenemos una pregunta que nos envía Esperanza, nos acompaña desde Zoom, y es que quiere saber un poco más en detalle lo que es la rueda del samsara. La rueda del samsara. Lo que yo entiendo, porque no soy experto en religiones, digamos, dármicas, es que en el hinduismo el samsara equivale al sufrimiento,
equivale al nacer y al morir, al renacer, al reencarnar. Está obviamente relacionado con esa noción de karma, y es que según mis actos en esta vida yo me merezco, o yo voy a tener otras opciones, otras posibilidades, otras, digamos, configuraciones de vida en una vida posterior, de acuerdo a los actos que yo tenga. Eh, y básicamente el reencarnar es sufrir, a diferencia, como les decía antes, de las religiones monoteístas, el Islam, la idea de paraíso, que también está en el judaísmo y desde luego en la religión católica, en las religiones cristianas. No es un anhelo, reencarnar en el hinduismo no es un anhelo como si lo es en las religiones monoteístas, y ahí, digamos, radicaría el, 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 la gran diferencia con las religiones monoteístas y las religiones dármicas. En el hinduismo la noción es muy, en el budismo, perdón, la noción es muy parecida al hinduismo. También existe la noción de samsara en el sikhismo, también existe en el jainismo, es una religión que surgió casi paralela al budismo, cuyo fundador fue Mahavira. Digamos, todas estas religiones dármicas comparten la idea de karma, comparten la idea de dharma, que es el orden de las cosas, cómo funciona el mundo, la ley, el saber, y la idea de samsara y de nirvana. Difieren es en la forma en la que se puede alcanzar el nirvana. La noción de nirvana está muy presente en todas las religiones nacidas en la India. Eh, pero la forma de llegar al nirvana es diferente. Si entendí la pregunta, la rueda del dharma sería el ciclo, perdón, del samsara sería los ciclos de renacimientos y reencarnaciones a las cuales nos veríamos sometidos todos los seres vivos. Muy bien, acabamos también de recibir una pregunta de Ramón y quiere saber cuál es su opinión sobre la contaminación del río Ganges como transmisor de múltiples enfermedades. Justamente vamos a hablar en un rato cortito del río Ganges y del problema ambiental que tiene el río. Muchas gracias por la pregunta, me parece supremamente pertinente, Ramón. Yo tuve la fortuna de visitar Varanasi durante el mes del Saravana o Savan, que es un mes del calendario hindú, corresponde al quinto mes del calendario hindú, entre finales de julio y la tercera semana de agosto. Se considera un mes auspicioso para iniciar peregrinaciones, yatras, que como se conocen en la India, es el mes de Shiva, y en su honor, pues la gente inicia masivas peregrinaciones, y una de esas peregrinaciones es el Kanwar Yatra, que es un peregrinaje anual de devotos en el mes del Saravana. Estos devotos se les conoce como Kambaris o Shivbhaktas o discípulos de Shiva. Miles de estos devotos salen de sus pueblos, de sus villas, en grupos de amigos, en grupos de familiares, en asociaciones, se asocian para iniciar estas peregrinaciones, para encontrar fondos para iniciar estas peregrinaciones. La peregrinación se hace descalzo, pueden viajar decenas, pueden viajar centenares de kilómetros acompañados de estas cañas que vemos aquí en esta imagen, que se denominan kanwars. Inician estas peregrinaciones a ciudades sagradas como Varanasi, Gangotri o Haridwar, todas ellas relacionadas con Shiva y normalmente a orillas del Ganges. Los peregrinos acuden en masa para bañarse en el río y luego llevan agua en estas cañas. Ellos cargan atrás unos recipientes en los que llevan agua del río, primero al templo de Vishwanath, que es el templo más importante de Varanasi, a Shiva, pero luego regresan al río, y si viven cerca, digamos algunas decenas, no muchos kilómetros, ellos viajan hasta el templo local caminando, y dice, la idea no es no derramar de una sola gota de agua para depositar el agua en el lingam o el altar a Shiva más del templo local. Esta peregrinación pues solía ser un asunto menor emprendido por unos pocos santos, pero desde la década de 1990 la peregrinación del Kanwar Yatra se ha masificado, y han surgido toda una serie de organizaciones, las medidas de seguridad para
evitar aglomeraciones, no sé, accidentes, es bastante considerable el esfuerzo que hace el gobierno indio, porque Varanasi literalmente se llena, se inunda de peregrinos. Y pues hay una serie de organizaciones de ONGs que se encargan de recibir a los peregrinos, de proveerles de comida, de albergue, de, digamos, para suplir sus necesidades básicas y también, pues, desde luego, servicios médicos, además de té caliente en las mañanas. Son imágenes de los peregrinos del Kanwar Yatra. Respondiendo a la pregunta de Ramón, cuesta, es cierto, el río Ganges es un río bastante contaminado. Cuesta creer como un río tan contaminado como el Ganges pueda ser considerado sagrado, pero pues todo toma lógica cuando se piensa que la santidad del Ganges pues, es un fenómeno de miles de años, y la contaminación del río Ganges es un fenómeno relativamente reciente. El río mide unos 2.500 kilómetros desde su nacimiento, como les decía, 7.000 metros en el Himalaya. Al llegar a Varanasi, el río Ganges pues, ya ha recorrido una gran parte de su trayecto. Eh, También ha recibido los desechos urbanos industriales de grandes ciudades de de la llanura indogangética. Al llegar a Varanasi, el río Ganges pues, trae consigo toda clase de suciedad imaginable. El río está tan contaminado que en algunas partes el agua no es séptica, es decir, no tiene oxígeno disuelto, lo cual en español plano es que el río está muerto en algunos tramos. Eh, no puede sostener la vida, pero lo que ante nuestros ojos es impureza, para los hindúes representa la eternidad. Ellos no ven un río contaminado, sino pues una emanación del dios Shiva. Existen múltiples esfuerzos de diferentes ONGs para limpiar el río Ganges. Algunos de estos esfuerzos tienen más de 40 años y ya están mostrando resultados. La ciudad de Varanasi ya fue la primera ciudad en modificar su sistema sanitario para que las aguas residuales de la ciudad no fueran a caer al río Ganges. Fue la primera de las 116 ciudades por las que pasa el río en hacerlo y muchas otras ciudades después han seguido su ejemplo. Entonces, India ha sido mucho más consecuente con el río Ganges que nosotros, por ejemplo, con nuestro río Magdalena, que finalmente recibe las aguas del río Bogotá. Wade Davis, el antropólogo, creo que canadiense, escribió hace poco un libro sobre el río Magdalena y una de las cosas que él nota es que el río Magdalena, que es, digamos, el río que nos identifica como colombianos, que de alguna manera, de una u otra manera, los colombianos tenemos una relación con el río Magdalena que debería ser muy cercana como la de los indios con el río Ganges, pues finalmente el río Magdalena van a caer las aguas del río Bogotá, el río Bogotá, que también fue un río importante para los muiscas que habitaban el altiplano cundiboyacense, pues no ha habido ningún esfuerzo, voluntad política real para limpiar el río Bogotá, como sí lo ha habido en India con el río Ganges. El actual gobierno ha llevado a cabo un movimiento, una causa, una campaña importante, que es el movimiento Clean India, para limpiar el país, y entre, digamos, los componentes importantes del movimiento Clean India está este de limpiar el río Ganges. Eh, Ahora hablemos un poco de religión. El panteón indio está tan superpoblado como el subcontinente. Se calculan 3.500.000 dioses que forman parte del panteón hindú. Eh, no alcanzaría, si le dedicáramos un día a cada dios, no nos alcanzaría la vida para rezarle a cada uno de estos dioses que componen este universo mental tan complejo como lo es el hinduismo. Si le sumamos además 150 millones de musulmanes, el tercer país después de Indonesia y Pakistán con población musulmana del mundo, los Sikhs, la región Sikh,
el jainismo, el cristianismo que llegó con San Francisco, perdón, Santo Tomás, apóstol a la India en el siglo I, el budismo, pues el panorama religioso de la India es bastante complejo y resulta pues, sorprendente para una persona que, como yo, proveniente de Colombia. Colombia es un país, digámoslo así, aunque puede parecer un poco duro, un país espiritualmente estéril, porque salvo cultos locales indígenas, Aluna en la Sierra Nevada, Yurupari en la Amazonía, digamos, no somos un país productor de espiritualidad, sino que somos un país tomador de espiritualidad. El hinduismo es una religión sorprendentemente flexible, todo puede caber en ella. Buda ya fue incorporado dentro del panteón hindú. Cristo ya el panteón hindú, es decir, es una máquina atrapa todo, un aparato de captura poderosísimo. Por ese motivo, todo en la India es sagrado, casi todo en la India es sagrado. Montañas como el Monte Kailash o Amarnath y Cachemira, un glaciar donde también se inicia una peregrinación, ríos como el Ganges, como el Yamuna, ciertos árboles bajo los cuales se cree que santos han iniciado ciclos o periodos de meditación, animales como el mono, en honor al dios Hanuman, elefantes, los elefantes o el dios Ganesh, que tiene cabeza de elefante y por extensión todos los elefantes. Otros dioses han convertido en sagradas a los ratones, como Ganesh. Un ratón es el compañero de Ganesh, es creo que el vehículo de Ganesh. Eh, las serpientes, que son compañeras de Shiva. Casi todo lo que existe o se mueve es sagrado para alguien en la India. Los jainistas no comen productos extraídos de la tierra, puesto que contienen bacterias que ellos veneran. La tierra, el aire, el fuego son sagrados para los parsis. Los parsis son una religión zoroástrica, milenaria, originada en Persia, en la actual Irán, perseguida cuando llegó el chiismo, el Islam y luego el chiismo a Irán, pues los parsis tuvieron que migrar hacia alrededor del año 1000 a la India y crearon una comunidad vibrante en ciudades como Mumbai, como Calcuta. El aire, el fuego, la tierra es sagrada para ellos, por lo tanto ellos no creman a sus muertos, porque contaminarían el aire y el fuego, ni los entierran porque contaminarían la tierra, entonces los dejan en unas torres del silencio, dejan los cuerpos para que los animales los devoren. Es en la muerte en donde afloran estas diferencias espirituales en la India, donde afloran las diferencias entre los diferentes credos de la India. El hinduismo también explica el rígido sistema de castas que hay en la India, a diferencia de sociedades como las nuestras, sociedades occidentales divididas en clases, donde hay posibilidades de ascender socialmente y de ejercer oficios diferentes de los que ejercieron nuestros padres, donde hay eso que en sociología se llama movilidad horizontal, perdón, vertical, donde yo tenga la posibilidad de ascender, de cambiar mi posición, de que mi hijo tenga otra actividad que no sea la que yo tenga, pues en la India, a pesar de que la India es una democracia y de que existe una ley muy generosa de discriminación positiva hacia las castas más desfavorecidas, la inercia del sistema de castas en la India, pues ha hecho que siga siendo un sistema, sobre todo en las áreas rurales donde tiene mucha fuerza. La casta en muchas regiones de la India sigue determinando lo que se es de por vida. Es un círculo, un abrigo, algo que encierra al individuo, que lo protege, pero que también, digamos, lo asfixia en ciertas formas. No hay forma de salir de la casta en ciertos estados de la India como Bihar y en algunas regiones de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, en el este de la India, Assam. Las castas siguen siendo muy fuertes, siguen siendo jaulas de hierro, camisas de fuerza que constriñen al individuo e impiden la modernización del país.
En esas regiones pues no se puede renunciar a la casta, sería como salir del vientre materno y quedar expuesto a los problemas del mundo. Sin embargo, mucha gente quiere salir de las castas. La forma, digamos, muchas personas encuentran es convertirse al Islam o convertirse al budismo, porque sienten que dentro del hinduismo pues, van a pertenecer a una casta, porque el hinduismo, las castas son parte consustancial al hinduismo. Existen cuatro grandes castas o varnas, los brahmines, que son la casta superior, eh, quienes manejan los ritos, digamos, es la casta sacerdotal con doble encomillado. Los satriyas les siguen, que son la casta de los guerreros, quienes de facto han sido los que han gobernado la India, no los brahmines, sino los satriyas. Luego siguen los vaishyas, que son los comerciantes, que normalmente son los que más tienen dinero y los que financian a los satriyas y a los templos de los brahmines, las grandes fortunas de la India, salvo los Tata, que son parsis, pero sí los Birla, por ejemplo, Mukesh Ambani, que es el hombre más rico de la India, han salido de estas castas de comerciantes. Y por debajo de ellos los Shudras, que son los artesanos, los campesinos, y por fuera de ellos los Dalits, los descastados, los mal llamados intocables, como los llamaba Gandhi, Harijans, hijos de Dios. Estas cuatro varnas se subdividen en más de 3.000 subcastas o yatis, cada una con sus propias reglas de parentesco, sus propias reglas alimenticias, desde la prohibición estricta de comer carne para los brahmines hasta la permisividad con el consumo de carne que se le permite a algunas castas entre los shudras y los intocables. Hay una casta de dulceros, hay castas de joyeros, hay castas de pasteleros, hay castas de tejedores, están los chamars, que son los trabajadores del cuero, muy conocidos, los chamars de la zona de Ágara, donde está el Taj Mahal, considerados impuros porque el chamar, el talabartero, el que trabaja con el cuero, tiene que tocar las vacas, desollarlas, quitarles el cuero, y pues eso se considera absolutamente repugnante. Por eso los chamars, que pueden llegar a tener mucho dinero, pues son considerados, digamos, dentro de la estructura tradicional mental del hinduismo, una casta muy impura. Si en hay incluso una casta de ladrones que tiene que robar porque eso lo han hecho sus antepasados y se espera que hagan eso mismo para poder cumplir con el destino de su casta. Si en Occidente la unidad básica de la sociedad es el individuo, pues en la India aún la unidad básica sigue siendo la casta, aunque cada vez más vemos, digamos, la noción de clase social, sobre todo desde las reformas económicas de 1991, y ya es una categoría analítica importante para analizar la sociedad india. Como todo lo que tiene que ver con la religión, pues la casta se desdobla entre lo puro y lo impuro. Eh, las castas tienen que ver con la pureza, con oficios puros. Los brahmines normalmente no tienen contacto con nada que se considere impuro o desagradable. Entre más abajo la casta, pues más contacto con lo que nosotros, con lo que podríamos considerar intocable, desagradable. La religión hindú está montada en un férreo sentido del deber. Se espera que cada persona haga lo que ordena su casta, lo que se espera de su casta. El brahmin tiene que actuar de acuerdo a los rituales que se espera que se haga, pues, que interprete, que lleven a cabo. Aunque hay personas brahmines que están en la academia, en movimientos sociales, desde luego esto es mucha gente que no cree que es una absoluta palabrería, incluso brahmines de casta alta dicen este sistema es absolutamente repugnante y le dan la espalda a todo eso, académicos, gente de izquierda como Arundhati Roy, que ha sido una gran crítica del sistema de castas de la India, pero el hinduismo espera que cada casta cumpla con su deber. El Bhagavad Gita, que es el libro más importante
importante, una porción del gran Mahabharata, que es el gran libro religioso. De ahí hay una porción, un fragmento que es el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita Krishna, en la batalla de Kurukshetra, conmina a un guerrero, Arjuna, quien tiene en ese momento miedo de disparar su arco porque es una batalla entre dos familias que antes estaban unidas, entre dos clanes de una misma familia. Y él sabe que si dispara su flecha puede herir o matar a alguno de sus familiares, o sus maestros, sus primos. Krishna se le aparece en forma de cochero y le dice a Arjuna, cumple con tu deber. Tú eres un satrilla, tú eres un guerrero, tu deber es disparar esa flecha, porque pues eso es lo que tú gasta, lo que se espera de ti. Eh, es extraño, ya vamos terminando, que se haya escrito tan poca literatura sobre Varanasi, que esta ciudad tan antigua tenga tan poca poesía, tan poca prosa, siendo el corazón de un país tan lírico. El único país que yo conozco cuyo himno nacional es un poema del bengalés Rabindranath Tagore, que también compuso el himno de Bangladesh. La nación bengalí está dividida entre lo que hoy es Bangladesh o Bengala Oriental y en parte de la India, en el estado de Bengala Occidental. Y Rabindranath Tagore, el poeta, escribió los himnos nacionales de los dos países. Pero no se encuentran, pues es como si Octavio Paz hubiera escrito el himno de México o Alfonsina Storni de Argentina o Nicanor Parra el de Chile o Gabo Álvaro Mutis el himno nacional. Sorprende que en un país tan lírico como la India pues no existan casi versos, que no exista casi poesía o prosa que hable de los atardeceres en los Ghats, junto al río Ganges, las reflexiones frente a un crematorio, frente a ver cómo un cuerpo se despacha al nirvana en pocos minutos, eh, a los sadhus. Varanasi ha producido poca lírica, incluso pocas novelas. En vano he buscado versos que hablen de los ghats, los callejones, estos atardeceres. Una bellísima excepción, el largo poema del colombiano Jorge Salamea, El sueño de la escalinata, resultado de una visita que hizo Salamea como diplomático a la India. Jorge Salamea huyó del país durante la dictadura, yo la llamaría de Laureano Gómez. Él fue uno de esos liberales que tuvo que escapar del país. Posteriormente, después de eso, él es nombrado diplomático y visita la India y frente a las escalinatas del Ganges, él escribe este largo poema, El sueño de la escalinata. Es básicamente una defensa a la libertad de la poesía y a la posibilidad que tenemos todos de alcanzar la libertad por medio de la poesía. El poema lo pueden conseguir en YouTube y quería leerles un pequeño fragmento. Comienzo. Como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, también yo he de sentarme de espaldas al río, frente a las escalinatas plagadas de creyentes y obsediadas de dioses vivos y muertos, frente a los templos de ladrillo y cobre en cuyas escamas la luz hierve y crepita, bajo los empinados palacios en cuyas azoteas cunde la algarabía de los monos, también yo he de llamar a los creyentes para que formen corro en torno mío y me escuchen. La mejor forma de encontrar a Varanasi en los libros es a través de las crónicas de viajeros como Paul Theroux, como Mark Twain y más recientemente Octavio Paz. Octavio Paz llegó a la India en 1951, la India se independiza en 1947 y pocos años después México abre una delegación en la India, en Delhi, y Octavio Paz viaja por primera vez en 1951 ocupando un cargo de segundo nivel
en la Embajada de México en India. Regresó 11 años después, en 1962, esta vez durante 6 meses, donde 6 años como embajador. Renunció en 1968 a raíz de la represión que se dio después de las marchas de las protestas en la Plaza de Tlatelolco, la respuesta pues desmedida y brutal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Octavio Paz renuncia a la embajada después de este evento en 1968, pero nunca dejó de sentirse agradecido con India por este efecto transformador, un cliché, pero digámoslo, balsámico en su poesía. Paz siempre reconoce la deuda que sus versos, que su poesía, que la calidad de su poesía tiene con la India. Eh, Fue un periodo dichoso, pues, que determinó el rumbo que iría a tomar su trabajo lírico a posteriori. Él también escribe en algunos libros como Vislumbres de India, ya en prosa, lo que son las impresiones de India para un poeta. Describe pues, básicamente la misma sociedad a la que se enfrenta cualquier persona que viaja a la India, las mismas contradicciones, los mismos contrastes, modernidad, tradición, milenarismo, futuro, arcaísmo, lujo y pobreza, sensualidad y ascetismo, mansedumbre y violencia, llanuras y montañas, el Islam, el hinduismo, el monoteísmo, el politeísmo, con una pobreza abismal, pero también con una riqueza que haría palidecer a los millonarios de Colombia, con lo que se compra una mansión en Bogotá, se compra un pequeño apartamento en un barrio como Gurgaon, en Nueva Delhi. Esas contradicciones las describe Paz, el absurdo Ferrari color zanahoria en la calle llena de huecos y la señora con el niño desnudo pidiendo en las calles, las mismas contradicciones, digamos, los mismas contrastes que finalmente encontramos en un país que, si lo vemos bien, pues no es muy diferente como Colombia. Es todo lo que tenía para contarles, y están invitadísimos a visitar Varanasi, una ciudad extraordinaria. Espero haberles podido mostrar con textos y palabras lo que fue esta experiencia de 15 días en una ciudad que es una ciudad muy especial para visitar. Quería aprovechar para invitarlos a un curso que vamos a dictar con la Universidad de los Andes, India después de Gandhi, donde vamos como el título lo dice, recorrer la historia, la economía y la cultura de la India después de la muerte de Mahatma Gandhi. Están todos absolutamente invitados a acompañarnos. No es más lo que tengo para decirles hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, los escucho o los Sí, leo. profesor, tenemos una pregunta que nos envió Eugenio José y quiere saber, en consideración a la creencia del hinduismo, ¿se puede pensar que ellos le temen más a la reencarnación que a la muerte? De alguna forma sí, de alguna forma sí. El significado de la muerte en la India no es el sino trágico que hay acá, que tiene acá. La muerte primero tiene un color distinto. El color de la muerte en la India es el blanco, no es el negro. Las viudas se visten de blanco. Al difunto se le viste de blanco, se le cubre con telas de color blanco, y el significado de la muerte ciertamente es menos trágico. No es una fiesta, pero no representa, digamos, esa transición dolorosa y trágica que es la muerte en Occidente. Perfecto, y tenemos una última pregunta que nos envió Marta y ella quiere saber si el cannabis es ser permitido por la preferencia que tiene el dios Shiva, permite que haya tráfico mundial. No sé si entendí la pregunta.
pero digamos, India no forma parte el cannabis de redes internacionales de tráfico. Es interesante cómo India fue el principal país productor de opio y uno puede entender el colonialismo inglés en su primera parte, la Compañía de las Indias Orientales que gobernó la India desde 1700 hasta 1858, que es la Revolución de los Cipayos. La corona de la India le quita el control a la Compañía de las Indias Orientales. Uno puede entender ese periodo de dominio de la Compañía de las Indias Orientales como el dominio de un gran cartel, porque la Compañía de las Indias Orientales encontró en el opio de Bengala el principal producto para exportar a China, por ejemplo, y obligó a China a adquirir, a comprarle opio de la India, y cuando los gobernantes chinos se negaron, pues se desataron dos guerras del opio. Entonces, el opio de la India se ha formado parte de canales. Ya India no es un productor de opio como si lo es Afganistán o Myanmar. El famoso triángulo de la heroína entre Myanmar, Laos y Camboya. Las redes de producción y distribución de cannabis dentro de la India son locales. La India produce y consume su propio cannabis. Hay un problema con los opiáceos serio en la India, que se adquieren en las farmacias de una manera, digamos, muy fácil, o heroína que está entrando desde Pakistán o desde Afganistán vía Pakistán, sobre todo en la región del Punjab, Delhi y Haryana, que tienen digamos, hay una incidencia del consumo de heroína en estas regiones de India. Pero las redes de consumo, de producción y de consumo de cannabis son estrictamente locales, son nacionales. Perfecto, profesor. Bueno, con esa pregunta damos por finalizada esta actividad, este evento. Queremos desde la Dirección de Educación Continua agradecerle mucho, profesor Marco, por este espacio. Sabemos que ha sido muy valioso para las personas que nos acompañaron, al igual que a las personas que nos acompañaron por Facebook Live, que también estuvieron enviándonos varias preguntas que les compartimos, profesor. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Feliz noche. Perfecto, profesor. Antes de salir, queríamos compartir con ustedes una información. A través del chat les hemos enviado dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos a las personas que aún nos acompañan diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión al respecto. También les compartimos un segundo enlace, es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas y van a poder volver a vivir este evento porque allí lo vamos a publicar. Muy especialmente los queremos invitar la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde, tendremos el webinar Financiación de Empresas y Proyectos, Oportunidades y Amenazas durante y post pandemia. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación, profesor. Otra vez, gracias a usted por este espacio y bueno, los esperamos en un próximo evento. Que tengan una feliz noche.